Hola amigos de Café y Oración, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en Dedito, devocional diario para todos, un programa muy bonito que ya vamos a cumplir 2 meses de estarlo llevando a cabo. Estamos pasando estas grabaciones por Facebook, por YouTube. Usted puede ir y consultar en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración, raya al medio, Brian Coffee, Café y Oración, raya Brian Coffee. Puede ir a la sección de archivos y ver nuestra programación. Hoy es 29 de agosto. Mañana, pasado mañana, estaremos colocando la programación de septiembre, cuáles van a ser los medios, los canales, los programas que estaremos difundiendo. Ahorita hay sorpresas para septiembre. Espero que estén atentos pero la programación, como no la podemos pasar por listas de correo ni tampoco por listas de WhatsApp, por favor búsquela en la sección de archivos de Grupo Público Café y Oración en Facebook. Ahí está la programación. Y conéctese, ahí están los diferentes canales, diferentes redes, conéctese, denle enlace y si puede entrar, nos ayuda mucho por los algoritmos que mueven. Ellos se mueven por inteligencia artificial y si usted le da me gusta, pues sencillamente lo recomiendan a más personas. Si lo ve y no le da me gusta, pues sencillamente es como si no le hubiera gustado. Entonces eso juega como en contra, ¿no? Que hay gente que lo ve y ni siquiera dé una opinión o no dé un like, no dé un me gusta, pues suena como al contrario, suena como a veces contradictorio. Entonces, bueno, continuamos de acuerdo al conversatorio que estamos haciendo de la palabra. Hoy nos corresponde el 29 de agosto, los Salmos 126, es un cántico gradual, el Salmo 127, que también es un cántico gradual de Salomón, y el Salmo 129, 128, que también es un cántico gradual. ¿Por qué se llaman cánticos graduales? Porque eran los cánticos que cantaba la gente subiendo a Jerusalén. O sea, los peregrinos, los que volvían a celebrar las fiestas solemnes, principalmente la Pascua, las tres principales fiestas, de todos los judíos dispersos en el mundo conocido de la época, venían a Jerusalén, entonces cantaban estos 15 salmos que arrancan en el 120 y llegan hasta el 134, salmos graduales, salmos que se cantaban llegando a Jerusalén. Por eso habla mucho de los, como de los que están expatriados, de los que están fuera, de eso de ese anhelo para los que están fuera, o sea, como los salmos preferidos de la gente que ha migrado o que está por fuera de Jerusalén. Aunque también tenemos que rescatar el día de hoy no solamente los elementos históricos, sino rescatar los elementos espirituales. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada que ya no es invitada, sino ya casi colaboradora semanal de este programa. Desde Córdoba, Argentina, tenemos a Mirta Cordero. Hola Mirta, gracias por estar este día con nosotros. Hola, pastor, ¿cómo está? Un gusto estar compartiendo de nuevo con ustedes la palabra y el café del día de hoy. Bueno, Mirta, muchas gracias. El día de ayer tuvimos a tu esposo Noelman González. Pasamos un par de horas muy amenas, nos reímos mucho, comentamos mucho. Eso lo pueden ver allí en nuestras redes sociales. Fue publicado el domingo 28 de agosto. Entonces pueden ir a las redes del día de ayer y ver lo que conversamos con nuestro nuevo amigo Noelman González. Mirta, hoy vamos a compartir del Salmo 126, Salmo 127 y 128. Bueno, empecemos por el Salmo 126, si le parece. Sí, perfecto. Bien buena la acotación que hizo acerca de cómo se describe aquí que es un cántico gradual. Yo hasta que lo estudié para esta ocasión no tenía muy claro qué quería decir eso de cántico gradual. Y, y está buena la posición histórica en la que se coloca, pero entendemos que los tiempos del Padre Él está en la eternidad. O sea, eso se sirvió para ese tiempo, pero también sirve para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y es un salmo muy lindo. Sobre todo, yo busqué varias versiones de esta palabra y me gusta, como dice la versión Kadosh, que dice en el versículo 1,
Cuando Jehová restauró las fortunas de Sión, pensábamos que estábamos soñando. Me gustó esta versión porque aquí la dice en pasado, cuando el Padre restauró las fortunas de Sión, pensábamos que estábamos soñando. En la Biblia textual dice, y cuando Jehová haga volver la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Aquí lo dicen en futuro. Entonces, estos tiempos verbales juegan a veces como en contra para los creyentes, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que las promesas de Dios son para el futuro, más allá del sol, cuando venga el tiempo, pero resulta que Él ya lo hizo todo en la eternidad para nuestras vidas. Y este es un salmo que me habla mucho a mi ser porque dice, cuando Él haga volver la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Esto nos indica que nosotros cuando estamos en cautividad no soñamos. No tenemos la capacidad de soñar. Entonces, cuando Él nos liberta, nos devuelve esa capacidad de soñar. Una persona que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene a Dios en el corazón, no sueña. Tú le preguntas, ¿cómo te ves tú en 5 o 10 años? Ni idea. Pero ya cuando sales de ese cautiverio en el que estabas, eso te permite soñar. O sea, porque eres libre para soñar. Bueno, así lo veo yo el versículo número 1. Ajá. Sí, ahí me gustaría comentar lo siguiente. Fíjese que los programas de liderazgo, programas de coaching, de mentoring que se ofrecen como educación continuada para todas las diferentes especialidades, eh, son programas basados mucho en el alma. Las ciencias humanas desconocen el espíritu. Entonces, son basadas en el alma, en la motivación, en la voluntad, en los hábitos, en los planes. Pero hay un asunto que definitivamente yo he visto, porque pues yo fui entrenado muy joven, con una capacitación pues privilegiada en una multinacional y también pues por mis maestrías. Y me convertí muy joven en profesor de universidad en una materia que llamaba coaching. No había en Colombia quien supiera de coaching, estoy hablando del año 2000. Entonces, a nivel de maestría de recursos humanos, di clases de coaching y lo compartí porque no había quien más. Y bueno, hice como un servicio social ahí, pero eso ya se ha popularizado mucho. Pero sabe que todo está basado como en el esfuerzo humano, como en lo que, y claro, está basado en la programación neurolingüística, en lo que la gente habla y todo. Estos programas sirven mucho para que la gente como que despierte su alma, estoy hablando del alma, como para que eduque sus emociones, porque las emociones se pueden educar, ¿sí? Las emociones se pueden educar. Solo que estos programas tienen un gran problema y es que no consideran el espíritu. Entonces ahí se meten muchos brujitos, brujitas, nuevaeristas, yoguistas, mucha gente de las tinieblas porque saben que hay cosas del mundo espiritual que funcionan y la gente pues termina en esos temas. Y pues la cristiandad, los que estamos en el cristianismo, menospreciamos esos programas. No participamos, en fin, le hacemos el feo a esos programas o ignoramos que existen. He encontrado a través de los tiempos que, que la gente que tiene problemas de alma, o sea, hablando de voluntad, mente y emociones, es gente que no sueña. Los cautivos no sueñan. Ahora, ya que entendemos profundidades espirituales, entendemos que hay zonas de cárceles, tierra del olvido, sitios espirituales donde el alma queda apresada. Pues una persona, ¿cómo hace para planear su futuro si no sueña? Ojo, no estamos hablando del sueño del descanso físico que necesita el cuerpo, no estamos hablando de ese sueño diario que hay que dormir. Tampoco estamos hablando del amodorramiento de pereza, tengo sueño, o sea, pues, no, estamos hablando del sueño como de abrir, como de integrar espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Como de ver los propósitos, porque yo soy un ser eterno.
Entonces, cuando Jehová hizo volver de la cautividad de Sión, aquí en otras versiones habla del retorno de los deportados, o Sí, sea, como de los cautivos, de los que están esclavos, entonces volvemos a soñar. Hay un indicador, los que tienen sueños son gente libre. sí. Ahora, mi sorpresa es que hay gente dentro del mundo cristiano que no tiene sueños, que no sueña. Y no sueña por diferentes motivos. O porque todavía tienen asuntos pendientes por resolver de su alma que de pronto puede estar cautiva, o porque se visten de mantos religiosos y de estar viviendo el eterno presente, del yo soy, ¿sí? Entonces, hay que soñar. Y soñar tiene que ver con ver, soñar no como lo que tú deseas, sino soñar los sueños de Dios, es decir, Es, lo que Dios ya registró en sus libros, soñar lo que Dios está pensando en su mente. Entonces, yo digo, oye, pero yo le digo a mi esposa, que es psicóloga y ayuda a mucha gente que no es creyente, yo le digo, si tan solo los cristianos supieran las herramientas que tienen, pero no, están 40 años dándole vueltas al tema de las iniquidades y de las limpiezas, y los encuentra uno en una cosa muy espiritual diciendo, no, pues voy en mi 39 años de estarme limpiando la iniquidad, cuando eso pueden haber procesos acelerados de limpiezas de iniquidad, ¿sí? Entonces, es casi como si, digamos, si uno va a estar en el ejército de Dios, es casi como tomar la persona, meterla en la clínica, decirle, bueno, de aquí no te vas hasta que estés completamente limpio, vamos a liberarte, a sanarte, a depurarte, a descontaminarte y a limpiarte de pecados, iniquidades, rebeliones, maldades, prevaricaciones, sobornos, escoria, un mes, 2, 3 meses, y luego sales otra vez al mundo, porque entonces, pero eso no se hace, porque no tenemos, funcionamos como iglesia en casa, pero no funcionamos como iglesia o iglesia local, sí, pero no funcionamos como iglesia clínica, ¿no? Entonces, venga para acá, Mirta, a partir de hoy quedas internada y no sales hasta cuando no seas útil para la sociedad, hasta que, claro. ¡ay, cómo así! Entonces, y las personas se demoran, imagínense una persona que va todas las semanas, cada semana, a escuchar 3 versículos o a escuchar medio capítulo a una iglesia evangélica, esa persona nunca, nunca, nunca necesita 7 vidas, como las vidas del gato, para poder entender su propósito en este planeta. Ahora, dentro de la gente de reforma, que es gente que se le ha abierto el espíritu, todavía falta mucha sanidad. Por eso es importante que los intercesores, que los adoradores, que la gente profética, pues sea limpia, sea sana, que tú sí seas sí, que tú no seas no, porque muy proféticos pero incumplidos, muy proféticos pero indisciplinados, muy proféticos pero sin voluntad, muy proféticos pero desordenados, muy proféticos pero sin emoción, como llaman los españoles, sin saber gestionar sus emociones, sin saber administrar sus emociones. Entonces, yo creo que hay mucha luz en este tiempo, hay muchas herramientas, y este primer versículo para mí es muy importante porque todos queremos estar en dimensiones de Sion, en dimensiones espirituales, pero te necesitamos prerequisitos, pero necesitamos acelerar para poder estar en Sion, despertar nuestros espíritus, pero también sanar nuestras almas, ¿sí? Entonces, no, pues, imagínense que ayer me hablaba con una psicóloga que me decía, me estaba pidiendo el nombre para su página web, su eslogan, yo le colaboré con su eslogan, la asesoré dándole una asesoría a una psicóloga amiga, estaba muy contenta con la asesoría y me decía, estoy feliz, para el 2030 casi todo el mundo va a estar en depresión, imagínense, nos vamos a llenar de dinero los psicólogos. Y yo decía, Ok. pues, pues sí, la gente hoy vive tan enferma, y la gente y eso con el metaverso, y eso es que es como eso el metaverso es como meterse, ¿cómo es que se llama ese arte que practican los budistas? Las mandalas. Eso del Ujú. metaverso es como meterse en una mandala. Eso termina la persona, pero yéndose a un sitio de cautividad, una Sí, mandala. Ahí el niño pintando como un bobito unas mandalas, una florecita, y la mente y el alma, y ¡wow! Se fue a un mundo espiritual, como Alicia en el País de las Maravillas. Se fue a una cosa espiritual, a un sitio de cautividad. ¿Y quién lo saca después de esa mandala? Entonces,
Este versículo está muy poderoso. Disculpa, Mirta, que me tomé más tiempo, pero para mí este versículo es un detonante de muchas cosas. Es que este versículo es demasiado poderoso porque cuando tú entras en él y te das cuenta, o sea, es como que se te abre, como que se te abre la cabeza y te hace plop el saber. Y es lindo cuando tú lo puedes ver en varias versiones porque como que se te abre más el panorama. Aquí en esta palabra de Dios para todos dice, cuando el Señor traiga a los deportados de vuelta a Sion. Sabemos que bueno, ya quedamos claro que Sion es un ámbito espiritual, ¿verdad? Y dice, de vuelta a Sion. Si sabemos que somos seres espirituales, estuvimos en Sion y Él nos va a traer de vuelta a ese lugar espiritual donde está Él, donde está su trono. Y dice, parecerá que estamos soñando. Sí, O sea, espectacular. Es, o sea, es una cosa que esto me recuerda cuando Pablo decía que él estuvo, no sabe si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, que tuvo una experiencia hace 14 años, pero que lo que él vio él no lo puede explicar con palabras. Bueno, me pasa con esto. No lo puedo, no sé, no lo puedo explicar con palabras. Bueno, el 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dirán entre los gentiles, grandes cosas ha hecho Jehová por estos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos nuevamente reinsertados en Sion, salimos de la cautividad, no existe otra cosa sino alegría y gozo en nosotros porque estamos volviendo al diseño original que el Padre hizo para nosotros. Nuestra lengua se llenará de grito, entonces dirán entre los gentiles, o sea, las personas que están afuera. Grandes cosas ha hecho Jehová por esto. ¿Por qué? Porque ahí ya tú estás plantado en tu diseño, ya estás como que en la plenitud del diseño del Padre para tu vida. Por eso somos alegres, por eso somos felices y eso se ve. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, ¿verdad? Que cuando Yeshua dijo que el que cree en mí, cosas mayores que estas hará. Imagínate que aún nosotros pasemos por la calle y con nuestra sombra se curen los enfermos. Es esto, es porque hemos salido de la cautividad. Dice el 4, haz volver a nuestros cautivos, oh Jehová, como haces volver los torrentes del Negev. O sea que una vez más volvemos a decir, no es que yo me libero, es que Él me libera. Porque todo es por Él, para Él y en Él. Los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Aunque vaya llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá cargando sus gavillas con regocijo. Y esto también me traslada a la parábola del sembrador, ¿verdad? Que hay distintos tipos de semilla. Ahí está la semilla, pero hay distintos tipos de tierra. Y está la tierra buena que da 30, al 60 y al 100 por uno. De estas semillas que se está refiriendo este salmo aquí. sí, qué bonito. Me gusta mucho, como dice el 126.6, en Palabra de Dios para Todos, que más o menos dice que el que vaya andando y el que va andando y llevando y llora, ¿cómo es? Llorando y llevando la bolsa de semillas. Andando y llorando la bolsa de Andando. semillas, Ajá. ¿sí? Volverá gritando de alegría llevando consigo manojos de trigo. Hay veces, esto se puede aplicar de muchas maneras, esto tiene Sí. múltiples aplicaciones. Hay cosas que nos cuestan lágrimas, sembrar con lágrimas, ¿sí? Sí. Sembrar con lágrimas. Veía un documental sobre el agua en estos días, por allá un documental de DW Documentales en español, un canal oficial de Alemania, me gusta, DW Documentales en español, y han sacado en el último año documentales del agua
y veía en la India, por los problemas que le atribuyen pues al desorden climático, ¿no? A, a las sequías y a los monzones, y bueno, eso es una sociedad muy violentada por las castas, por los privilegios, por los maltratos a todos. Bueno, un país ya de más de 1.000 millones de habitantes, la India. Entonces, literalmente, a veces siembran y se les pierden las cosechas. Entonces, literalmente mostraban cómo la gente lloraba porque decían, esto es lo que tenemos para comer y no vamos a comer, vamos a aguantar hambre porque vamos a sembrar. Ahora, ¿y qué pasa si no llueve? Se perdió la semilla y aguantaron hambre y no van a tener después. Entonces, esto sirve mucho para asuntos económicos cuando un dinero es semilla y cuando nos podemos comer la semilla. Hay semilla que se puede comer, hay semilla para, en términos financieros, ¿no? Semilla que nos podemos comer, semilla que podemos compartir con nuestros amigos, semillas que podemos compartir con los pobres, pero hay una semilla que es inevitable, que es para sembrar. Si tú no dejas semilla para sembrar, nunca vas a poder derrotar el espíritu de la pobreza. El espíritu de la pobreza solo, es decir, una de las formas de vencerlo, pues sí, se puede dar de trompadas con Tiro y de trompadas con el rey de Tiro, con el príncipe de Tiro, pero bueno, y bueno, ya se salió de deudas y se peleó con la reina del cielo, pero si no aprende a dejar semilla para sembrar, así sea con lágrimas, pues no vas a construir riqueza. Entonces, eh, hay proyectos donde le toca a uno a veces entregar su tiempo, su dinero, todo por jugársela sin saber si va a dar resultado o no. Sí. Esto aplica para emprendimientos, para muchas cosas, aún para proyectos de tipo espiritual, que tú te la juegas del todo, como dice los dichos, como que para conquistar un territorio lo que tienes que hacer es quemar los barcos, o sea, para que no tenga la tentación de volverse de para atrás, ¿sí? Sí. Ahora, yo a veces aplico esto como los que somos, en el caso mío que soy migrante, que anhelo volver a mi tierra algún día, pues yo digo, también lo veo como eso, como un retorno para los deportados, para los que, Sí. porque para los que tenemos el perfil profético de Leví, hay como una maldición entrañada en la tribu de Leví que es ser errantes. Sí. Entonces, son de esas bendiciones y maldiciones atribuibles al perfil profético de Leví, ¿no? Ese espíritu errante. Ay, pues muy chévere viajar, sí, pero no como errante. Sí. Chévere viajar, pero como viajero, ¿sí? Sí. No como turista, no viajar como errante, o sea, que no que le toque a uno desplazarse de su país por asuntos de violencia económica, violencia política, violencia de algún tipo, es decir, no ser desarraigado de su tierra, Sí. ¿sí? Entonces, de alguna manera, eh, pues Dios ha provisto ciudades refugios en diferentes partes del mundo donde nos podemos refugiar, pero esta es una maldición con la que hay que cortar, Sí. que son maldiciones porque no pueden ser bendiciones. Es decir, si yo ando viajando por todo el mundo, pues tengo que tener dinero suficiente y tiempo suficiente para, ¿sí? Para poder tomar un avión, irme a Estambul, tomarme un café con mi esposa en Estambul y volver otra vez. Entonces, chévere, somos viajeros, pero si no podemos ir a Estambul, sino que estamos en México, recluidos en México sin poder salir, pues no somos migrantes viajeros, somos migrantes como, como, como que, o dos cosas, o estamos en un momento de refugio, en un tiempo de refugio, o somos como desterrados y necesitamos tener la posibilidad de volver otra vez. Entonces, de alguna manera, Dios nos debe dar a nosotros, Dios nos debe dar, como dice el versículo 4, en alguna versión dice, Señor, danos de nuevo la libertad. Es que perdimos la libertad. Cuando tú eres Sí. errante, pierdes la libertad. Dice, Señor, danos de nuevo la libertad, que seamos como desiertos que se llenan de manantiales. Hermoso. Entonces, entonces, es decir, cuando tú estás errante y no puedes volver, el caso tuyo es parecido al mío. Sí. O sea, yo trato de ir una vez a Colombia, a mi país, cada año. Lo he hecho en los últimos 10 años, una o dos veces. Y porque ahora tengo a mi suegro, teníamos a mi papá, teníamos a mi mamá, ya no los tenemos, tenemos familia.
Mi suegro ya tiene 94, va para 95 años. Entonces yo quiero que mi esposa pues lo disfrute. O sea, es su papá. Gracias a Dios está enterito. Conocí al abuelo de mi esposa a la edad de 96, con ganas de casarse con una muchacha de 22. Es decir, son gente que dura mucho tiempo, pero yo quiero que ella lo disfrute. Yo quiero que, yo quiero que ella lo disfrute, que pase tiempo con sus hermanas, ¿sí? Que lo disfrute. O sea, no quiero ser egoísta, retenerla, sino que también saque tiempo con su familia, disfrute, porque viene de una familia de 10 hijos, así como yo vengo también de una familia de 10 hijos. Entonces, yo puedo tener ese privilegio, pero sin embargo, a veces la gente, es decir, tiene tantas aplicaciones este Salmo 126 que por aquí podríamos quedarnos estas 2 horas hablando solamente del Salmo 126. Aquí yo quería compartirles cómo yo lo vi. El versículo número 6 dice, aunque vaya llorando el que lleva la preciosa semilla. Entonces esto me traía al recuerdo cuando por lo menos el Espíritu Santo te pone a ti a orar por alguien, porque es de los del Padre, pues, o sea, es una persona que está bajo la promesa y empiezas a orar por esa persona. Llega un momento en que el Espíritu Santo te constricta tanto que tú lloras, o sea, que es una cosa como que desgarradora dentro de aquí, que lloras un gemido tan profundo por esa persona, y es como que esa oración toca el cielo y la persona se convierte y viene a los pies de Cristo, y ahí entonces se cumple la segunda parte que dice, volverá cargando sus gavillas con regocijo, porque cuando tú ves que la oración que el Espíritu Santo te permite de hacer por esa persona en intercesión da el resultado, es una alegría muy grande. Entonces, esa es la aplicación que yo le consigo para este versículo número 6. Me estaba acordando del pasaje que estudiamos en estos días de cuando la gente estaba peleando, que unos eran de Apolos, otros eran de Pablo, que también pasa hoy en día, ¿no? Unos Sí, son de un grupo, otros son de otro, otros no se juntan con el otro. Bueno, entonces estaba pensando en eso y entonces el apóstol dice, pues a ver, nada, es decir, unos siembran, otros cosechan. El sí, crecimiento lo da Dios, o sea, lo importante es sí, el crecimiento, pero aquí no está hablando del crecimiento, aquí está hablando es del que recoge la cosecha. sí, Imagínese, Mirta, que el Señor lo ponga a uno a sembrar para que otros recojan. Es el trabajo del evangelista. Siembra, sí, siembra y siembra para que otros recojan. ¿Quién se preocupa por el evangelista? El evangelista siembra, siembra, siembra. ¿Y quién recoge? Pues no recoge el evangelista. Entonces, fíjese que a veces hay ministerios de sembrar y hay ministerios de recoger. ujú, Entonces, qué tremendo eso, ¿no? sí, Porque aquí es que de todas maneras la promesa es que algún día vamos a recoger. sí, Pero los que tenemos la vocación de sembrar, o Dios nos puso el rol de sembrar, ¿cuándo vamos a recoger? ¿Sí ven que ahí entra como también depende de qué Dios, cómo Dios está jugando contigo, qué rol Dios está jugando contigo, no de juego, es decir, en los mejores términos, cuál es sí, el rol, el modus operandi que Dios tiene contigo. Pero bueno, hay promesa que sí. Y aplica para la salvación de su familia, para la él no es salvación de una deudor de región. nadie. Él no es deudor de nadie. Si usted sembró bien, tranquilo que va a recoger. Así no sea en ese que sembró, será en otro que salga, no sé, pero tranquilo que sí recoge. Bueno, esa es, Él, sí, sí, esa es una ley natural. sí, De hecho, es la ley de la ofrenda, ¿no? sí, El que siembra generosamente, generosamente recoge, es la ley de la siembra, no así el sí, diezmo ni de la primicia, es sí, la ley sí. las ofrendas se parecen mucho al pasaje de sembrar y cosechar, ¿no? Ahí sí, Ujú, ahí aplica, ujú. en el que se ofrenda, lo que tú ofrendas lo cosechas, ¿sí? No así el diezmo ni la primicia, son No, otros temas. Qué sí, ese es interesante otro tema. todo esto, ¿no? Cómo da para sacarle temas y bordes a Sí. este diamante, ¿no? Sí, no, de verdad es una perla preciosa este Salmo 126 todo, o sea, de verdad que hermoso. Y sobre todo cuando uno es consciente de que estuvo cautivo y el Padre lo libertó y te dio la capacidad de volver a soñar. O sea, cuando eso lo vive y se te revela así en tu ser,
es tremendo, es otra cosa. O sea, no le pasas por encima a este salmo, porque muchas veces yo lo había leído ese salmo. En muchos años, dígame, tenía yo 24 años cuando cuando lo leí por primera vez y yo decía, sueña, pero ¿para qué quiero yo soñar? O sea, yo decía, ¿hasta para qué quiero yo soñar? No entendía nada. Y ahora, bueno, es otra cosa. Bueno, vamos Bueno, con el 127. correcto. Está bien. Dice que es un cántico gradual para Salomón. Ajá. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es total. O sea, Él es el que hace la buena obra en nosotros Ujú. y en todo. Si Él no la hace, mire, ni que llore, ni que llore, va a pasar nada. O sea, Él es el que lo hace. Así es. En vano es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. Hermoso. En la versión K2 dice, en vano te levantas temprano y retrasas el sueño, y trabajas arduamente para ganarte el sustento, porque a sus amados Él lo provee aun cuando duermen. Este es un versículo maravilloso. Cuando yo lo descubrí en la palabra, cuando se me reveló, fue una cosa así como que lo empecé a ver. O sea, lo empecé a ver en mi vida y me apropié de él. Y, y bueno, y fue otra cosa. O sea, fue demasiado bien porque empecé a verlo. Sobre todo en el trabajo que yo tengo, que es un trabajo de ventas donde yo voy, siembro, hago lo que tengo que hacer, me acuesto a dormir y en la mañana veo mis correos, la respuesta a a lo que yo hice en el día. O sea, Dios se encarga de que yo tenga el fruto aun cuando yo duermo. Entonces yo después que entendí eso, yo no me estresé más. No me estresé más de que voy, no, de que la plata, no, no, nada. Porque aquí lo dice muy claro. Él nos da el sustento aun cuando nosotros dormimos. Y que no tiene, podré no dormir en la noche, podré acostarme tarde, podré madrugar, pero si él es al que ama, él le da el sustento. Ahí entendí, bueno, me ama, una perla más para me ama. He aquí herencia de Jehová son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Aquí esto de cuando hablen sus enemigos en la puerta me llamó la atención y hay una aclaración que dice que se refiere a la puerta de la ciudad, que es donde la gente se reúne para hablar y negociar. Los hijos son una bendición, definitivamente, y viene de él. Hay dos puntos que me llaman la atención ahí en el 2, versículo 2 del Salmo 127. Ujú, En esta versión que tengo acá dice pan de afanes. ujú. Es un pan de dolor, un pan logrado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Pero este versículo me da pie para un curso de administración financiera, porque dice que a su amado le dará su pan mientras duerme. Entonces tú colocabas un ejemplo de ventas, tú haces su trabajo y Ujú. le confirman la compra del producto, por así decirlo, o le hacen un pedido por correo en las horas de la noche. ¿Está bien? Funciona perfecto el ejemplo. Pero hay otro ejemplo que son las inversiones. Entonces aquí llegamos al campo de las inversiones. Imagínense que uno pueda invertir y hay diferentes tipos de inversiones. En Forex, que es cambio de divisas, me estoy sorprendido porque
Estoy sorprendido porque aquí estoy haciendo unas averiguaciones en Argentina, ¿sí? Y me salen con esta historia que pues, no la tenía al detalle. Al día de hoy, estoy mirando aquí mi celular, existen $2 en Argentina. Un Sí. dólar que es un dólar que llama BNA, que se compran 136 pesos argentinos y se venden 144. Es como el oficial. Pero hay un dólar blue Ujú. que vale, se compran 289 y se venden 293. Inmediatamente cuando yo con ciertos estudios que tengo en economía, digo, Dios mío, qué país tan desgraciado tener dos tasas de dólar y con tanta diferencia. Algo está fallando en Argentina. Me lo pasaron hoy, ayer. Sí, así es, así O sea, te vivimos. digo, algo está pasando en Argentina, qué mala administración financiera y qué suplicio los que están pasando los argentinos con esas dos tasas cambiarias. Y una vez digo yo, es terrible, porque debe haber una libre flotación que corresponda a las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. Claro, la oferta y la demanda tienen sus problemas por los abusos que hacen esos capitales que van de un lado para el otro. eh, ¿Sí? Capitales especulativos que quiebran un país una noche y al otro día, sí, lo quiebran en un día. Pero no, aquí lo que se ve es la mala administración de un país como Argentina. Mirta, disculpe que se lo diga. No, esto es, ya lo estoy viviendo por segunda vez. Ya lo viví en Venezuela y lo estoy viviendo por segunda vez. Y le comento que a ese dólar oficial no tenemos acceso. Eh, Solamente hay algún sector de la población que cumple con ciertas y determinadas características, tienen acceso a $200 mensuales por dólar ahorro, le llaman ellos, y tienes que tener una serie de requisitos para poder acceder a comprar esos $200 a ese precio. El resto de los mortales tienen que comprar el dólar blue. Y Eh, dependiendo de si lo compras en una casa de cambio, tiene un precio, y si lo compras a unos señores que están en la calle que le llaman arbolitos, tiene otro precio. O sea que hay muchos dólares, no son dos nada más. una pregunta, si yo transfiero dinero a Argentina en este momento, digamos, voy a poner un ejemplo, simplemente por poner el ejemplo, $100 transfiero yo a la persona, yo aquí tengo dólares en México, a la persona que le lleguen esos $100, ¿se los pagan como cambio oficial o se los pagan como dinero blue, como cambio blue? Porque si lo pagan al oficial le entregan muy poquitos pesos argentinos. Lo que pasa es que si por lo menos una persona manda dólares, el argentino no va a recibir dólares, va a recibir pesos, para empezar. Bueno, pero va a recibir a qué tasa de cambio, a tasa de cambio oficial o a tasa de cambio blue. Depende de qué empresa use para hacer el cambio, porque por lo menos a mí me paga yo trabajo para una empresa internacional, debería cobrar en dólares, recibo en pesos, pero no es ni el blue ni es el oficial, es otro, es otro, otra tasa. Otra De tasa la, diferente. claro, sí, porque la empresa se llama Global 66 y ellos hacen como un promedio, a como lo tenga Global 66, así es que yo lo recibo. Ni siquiera es blue ni es oficial, o sea, es Jumanji. Bueno, ahí sí me acaba de complicar más el panorama. Bueno, Sí, significa de que los que están haciendo dinero son los amigos del gobierno. Cuando sí, pasa eso, hay una clase política que se está enriqueciendo y el pueblo está sufriendo. sí. Eso es, las mafias políticas están manejando la economía. Te lo digo yo desde acá sin haber ido a Argentina, simplemente por economía 1.0, pues por cualquier libro que me haya leído de los 200 libros que me leo de economía. Mejor dicho, qué Sí, tristeza, ¿no? sí. Y es un país tan hermoso, tan grande, tan rico, que esto es inaudito, insólito que pase. Pero no me respondiste la pregunta. Si yo te mando ¿Cuál? por Western Union $100, a ti Western Union, ¿cómo te lo paga? Me lo paga ¿Oficial o a, Blue? me lo paga a Blue, pero me descuenta los impuestos, porque Ah, te lo también pagan tengo, Blue. sí. Pero si yo pago los impuestos en México, a ti no te tienen por qué descontar impuestos allá. Bueno, sí, pero no todo lo legal es justo.
estaba viendo de alguien que me mostraba un tiquete de Argentina, donde para salir de Argentina esto cuesta el tiquete y esto cuestan los impuestos. Se llenaron de una cantidad absurda de Sí. impuestos tan grandes que termina siendo muy costoso para los argentinos viajar internacionalmente. Claro, o sea, por lo menos un dólar cuesta, ponga que si estamos hablando del dólar oficial, ¿sí? Porque ahí usted me leyó que son 136, pero ponga que no son 136 sino 100. El argentino termina pagando 175, 180 pesos por cada dólar. ¿Por qué? Porque está el dólar, pero aparte de ese dólar tiene que pagar el impuesto país, el impuesto a bienes personales, el IVA, el sello y no sé cuánto más. Y bueno, se termina pagando como 180. Son como 80 pesos más por Qué cada cosa dólar. para sostener la burocracia bueno, en fin, del gobierno. Sí. Bueno, ahora, pero quería decir que uno puede recibir mientras duerme, si Dios lo ama, a través de los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, pues es lo que se recibe por acciones, por eh, eh, Forex, cambio de divisas, por temas de coin. Pero también existen los ingresos residuales. Si tú escribes un libro o grabas una canción, pues ahí va a seguir sonando. Si grabas una canción y alguien la escucha ahí por qué sé yo, Spotify, no sé, pues ahí le caerá un centavito, ¿no? Por cada vez Ujú. que alguien la escuche. Entonces, hay otros ingresos, ¿no? Claro que esos ingresos, los residuales y los pasivos, pues, pues se lo gana la gente porque funcionan esos mecanismos. Pero imagínense el privilegio que tenemos nosotros los que amamos a Dios. Ahora, encontré en un salmo que Dios detecta a los que lo aman de verdad y los que no lo aman. Entonces, no solamente, yo no con decir que yo amo a Dios significa que yo amo a Dios, significa que Él sabe que yo le amo. O sea, yo necesito ir a pedirle un certificado. Dios mío, pídeme un certificado de que yo te amo. Usted va a decir, no, tú no Sí. me amas, no te pido el certificado. Ay, ¿cómo así? Yo creí que te amaba porque yo veo una iglesia, porque yo ofrendo, porque yo aquello, porque... No, 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 tú no me amas. Entonces, ¿cómo así que tú no me amas? No, pero yo sé que te amo. No, no, tú no me amas. Entonces, hay una divergencia entre decir que yo amo a Dios y en que Dios reconozca que yo le amo, pero los que amamos a Dios, pues vamos a tener pan mientras dormimos. Chévere, como si viviéramos al lado de la panadería, ¿no? Y la panadería trabajara toda la noche. Sí, sí, Una sí, sí. panadería al lado, No, imagínate. Con el olor no duerme la gente. con el olor no duerme. Bueno, si quieres nos vamos para el 128. Perfecto. Dice, cuán bienaventurado es el que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuán bienaventurado es el que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comas del duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa. Tus hijos como renuevos del olivo en torno a tu mesa. He aquí será bendecido el valiente que teme a Jehová. El valiente que teme a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hermoso. Me llama mucho la atención que el que teme a Jehová es valiente. En el Sí, versículo 4. Sí, sí, porque fíjese, esto no es para cobarde, esto es para valiente. sí, los cobardes no heredan el reino lo No. heredan los valientes. La cobardía no tiene que ver con recibir bendiciones. Ujú. Sí, qué bonito la exclamación desde Sión te bendiga Jehová, o sea, desde esos lugares celestiales que pueden estar dentro de nosotros mismos, esos lugares celestiales. Los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, pero nuestro espíritu sí puede contener la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Amén. desde Sión te bendiga Jehová. Jehová me puede bendecir desde mis lugares celestiales internos, desde mi propio espíritu me puede bendecir Jehová y ver el bien todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Qué bonita promesa, ¿no?
Sí, hermosa. Qué bonita promesa. Hermoso como lo dice la palabra de Dios para todos. El versículo 2 dice, disfrutarás del fruto de tu trabajo. Eso es una bienaventuranza. No todas las personas pueden disfrutar del fruto de su trabajo. Serás feliz y te irá bien en la vida. Serás feliz y te irá bien en la vida. Hermoso. Qué Y bonito poder todo disfrutar del trabajo. y todo por respetar al Padre y seguir el camino que Dios nos ha trazado. En tu hogar tu mujer será como una vid llena de uvas, tus hijos alrededor de tu mesa serán como plantas de olivo. De esta manera será bendecido el que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión para que veas las bendiciones de Jerusalén toda tu vida, toda tu vida. Que puedas conocer a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Sí, sí, tremendo esto, ¿no? Tremendo esto, esa comparación de las bendiciones familiares, ¿no? De las bendiciones familiares, de lo que es un hogar con la mujer, con los hijos, ¿sí? Pues yo tuve el privilegio de crecer en una familia de 10 hijos, mi esposa también, yo soy el séptimo de 10, mi esposa la novena de 10. Cuando éramos novios, yo le decía a mi esposa, a mi novia, que hoy es mi esposa, le decía, bueno, yo quiero como mínimo 8 hijos. Ella se reía, pero no me decía que no. Una vez nos casamos, ella tuvo un accidente y estuvo 6 meses inmovilizada en un hospital con dos problemas graves de desviación en la columna. Y cuando ella estuvo en los embarazos, sufría demasiado porque no se podía, en los últimos 2 o 3 meses, no se podía casi mover. Eh, no se podía casi mover, tenía que estar acostada por el problema en la columna. Oré por sanidad, pues yo he orado por muchas sanidades y mucha gente se ha sanado, pero oraba por mi esposa y, no se, y estaba bien, pero no se sanó. Y yo veía cómo sufría con nuestros hijos, que me dolía tanto verle la espalda, la piel de la espalda casi en carne viva, que no, me dolía más a mí que a ella. No, a ella le dolía más. Estoy exagerando porque ella me escucha decir, ah, ¿cómo dijiste que te dolía más? No, pero me dolía. Pues no como ella, pero me dolía verla sufrir. Entonces, me dolía verla tanto sufrir, que bueno, finalmente llegué a la conclusión de que no podíamos tener los 8 hijos. Algo sucedió que no permitió que tuviéramos los 8 hijos, ¿sí? Entonces, eh, porque yo no estaba en el complejo de la planificación familiar, ni con esos cuentos de la masonería de que estamos para sojuzgar la tierra, no, no, no. No, yo estaba, tampoco de manera irresponsable tener 20 hijos, ¿no? Pero sí aspiraba por lo menos un buen número de hijos, porque pues tengo muy buenos recuerdos, porque la infancia, la adolescencia, pues de mucha abundancia, de buen comer y, y un lugar muy funcional. Afortunadamente mis Qué padres bueno. conocieron al Señor cuando mi mamá estaba en embarazo de su séptimo hijo. Entonces, eso cambió radicalmente, porque mi papá, pues un borracho mujeriego, pasó a ser un hombre no borracho, no mujeriego. Pues sí, un evangélico legalista, pero como quiera es mejor un evangélico legalista que un borracho mujeriego, ¿cierto? Claro. Entonces la diferencia es mucha, ¿cierto? Eh, cuando digo evangélico legalista, pues ya usted me puede entender, ¿no? Mirta, me puede entender a qué me refiero, Sí. ¿sí? Pero sí, cambió mucho. Entonces, y puedo ver que sí, mis hermanos mayores pues crecieron con diferentes traumas, con diferentes cosas que yo no necesariamente no crecí con esos traumas, porque yo vi un comportamiento diferente. Yo nunca vi el borracho, o sea, nunca vi a mi papá borracho, nunca. Nunca vi a mi papá decirle una mala palabra, nunca lo vi golpear a mi mamá, nunca lo vi. Sí, sí vi ya de adultos, pero ya de adultos vi cómo discutían, pero nunca discusiones, pues, como los que cualquier pareja puede tener,
pero sin violencia, ¿no? Sin esos condicionamientos de violencia intrafamiliar. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que, pues nosotros somos generaciones de transición, digo yo, es como a lo que llego de que hemos pasado por un proceso, pero que nuestros hijos, nuestros descendientes biológicos, espirituales, pues van a tener mejores herramientas que las que nosotros tuvimos, ¿sí? Van a cometer menos errores de los que nosotros cometimos, van a tener más luz, más iluminación que la que nosotros tuvimos. Bueno, eso es como lo que me queda de todo eso, pero sí, qué bonito que hace ese relacionamiento entre la parte agrícola y la parte familiar, ¿no? Sí, Porque, y ahorita tenemos un problema porque estamos en una sociedad, por ejemplo, que no se quiere reproducir. Europa está creciendo a tasas tan bajas que en el año 2050 va a ser musulmana, ¿no? Va a ser la República Islámica de Alemania, la República Islámica de Francia, ya creo que el alcalde de Londres es del Islam, o sea, van a cambiar completamente. Europa, el mapa europeo va a cambiar porque no se reproduce, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque han estado en guerras, entonces no quieren reproducir, porque han sufrido tanto que ya no quieren reproducirse. Pero ahí están los musulmanes creciendo a una tasa de 8.1 por familia, mientras los europeos están al 1.0, al 1.1. O sea, a esas tasas no, la sociedad va a desaparecer en 150 años. Entonces, son procesos complicados, ¿no? Son procesos complicados que Dios, pues Dios está trayendo luz sobre estos temas y bueno, lo que puedo compartir de este capítulo en este momento. sí, sí, de hecho, en uno de los versículos que leímos hace un ratito decía en el 5, versículo 5, el 5 no, en el que dice que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, de los hijos, el que tiene sus muchos hijos en la juventud. En el 3, 27:3, aquí herencia de Jehová son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Una bendición poder Yo, tener hijos ten- y reproducirse. yo tengo 3 hijos, el menor tiene 20, la mayor tiene 30. Yo les digo, bueno, yo sí quiero, yo quiero que conocer a mis nietos jóvenes y yo quiero por lo menos tener 10 nietos, ¿no? Así que pónganse en las pilas, pero los molesto, ellos se ponen serios, cuando molesto mucho se ponen serios, pero les digo, yo quiero disfrutar mis nietos, es decir, yo quiero Claro. que hayan suficientes nietos que alegren la familia. Y es que un niño llega y cambia el entorno, ¿no? Cambia el Sí, entorno. Y, y esos traumas de que es que el mundo, el cambio climático, la situación económica, no, esos son excusas para no disfrutar la vida. Eso es como decir la muerte, la pobreza, las guerras. No, pues ujú, no estoy llamando a la responsabilidad, ¿no? Estoy llamando a disfrutar la vida en plenitud, ¿no? Entonces, que si nosotros no podemos vivirla en plenitud, por lo menos nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros bisnietos sí la puedan vivir a plenitud, ¿no? Con otros paradigmas o con claro. el diseño de Dios. Tú cuando me dicen, no, yo no quiero tener sino un solo hijo, te digo, hagamos una cosa, pregúntele a Dios y lo que Dios determine. ¿Le hacemos o no le hacemos? Porque a veces me encuentro gente muy profética que no quiere tener sino un hijo o no quiere tener hijos. Entonces les digo, bueno, ya le preguntaste a Dios. O sea, profetas que no quieren preguntarle a Dios el número de hijos. ¿Cómo le parece? En fin, jóvenes proféticos que no quieren tener hijos. Entonces, pues, entonces yo lo que les digo es para desarmarles ese gusto, quieren tener son gaticos, mascoticas, perritos, les digo, ya le preguntaste a Dios, ya fuiste al libro de tu vida y miraste cuántos hijos tienes ahí, ya le preguntaste a Dios y qué tal que haya algo ahí y tú no lo sepas. Claro, Bueno, hay mucho que hablar, sí. pero yo creo que nos vamos yendo, mi estimada Mirta Cordero, para Primera de Corintios, capítulo 10, la segunda parte. Del versículo 19.
Inclusive puede ir, si quiere, porque está como muy partido ahí en el 19, puede, pues como es un capítulo corto, puede, si quiere, agarrarlo desde el 14, Sí, ¿sí? desde el 14 está bien porque, bueno, ahí tenemos un título que ya aprendimos que no es determinante, pero bueno, nos ayuda a comprender un poquito más el, la palabra. Dice, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. El versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Me recuerda en Apocalipsis dice también, pueblo mío, huid de Babilonia para que no eh, participes del juicio que le viene a Babilonia. Y aquí nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos el único pan. Mirad a Israel según la carne. No son partícipes del altar los que comen los sacrificios. ¿Qué digo? Pues que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo. Antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocamos a celos al Señor. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Me detengo un poquito aquí porque esto me recuerda muchas tradiciones y culturas que hay en nuestros pueblos latinoamericanos en la que se celebran fiestas paganas y en esas fiestas se ofrecen comidas, bebidas a los demonios. Claro, evidentemente la gente no va a decir esto es para un demonio, pero es para eso. Me acuerdo que en Venezuela hay un rito que se celebra en febrero, que le llaman la paradura del niño, que es que agarran el niño del pesebre, el niño Jesús del pesebre, lo pasean por toda la cuadra y bueno, y como que alguien se roba al niño y una persona lo recupera, que es la madrina del niño, y cuando ya el niño lo agarran, el muñequito, hay fiesta. Y eso llevan comidas dulces, saladas, banquetes, pues. Y la gente, toda la gente de la cuadra va y come en la paradura del niño. Eso es de eso que está hablando aquí. De todos esos ritos religiosos, paganos, idolátricos que hemos heredado de las culturas, que lo vemos bien, normal, porque crecimos viéndolo, pero resulta que eso es adoración a los demonios. Así de Tremendo sencillo. eso. Tremendo. ¿Ah? Imagínense, ya que contaste eso, déjeme contarle una historia de México. México pues son culturas ancestrales de miles de años de derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, la muerte es muy fuerte, el sistema espiritual de la muerte. Tan fuerte es que se celebra el Día de los Muertos, ¿sí? Hay Después un del son. Halloween del 31 de octubre se celebra el Día de los Muertos, pero en las culturas antiguas no era un par de días, sino que eran 2 semanas. El, no sé pronunciarlo bien, Hanal Pichán, 2 semanas. Entonces, donde los muertos vienen y hay que tenerles comida a los muertos. Entonces, claro, uno entiende que son demonios que se comen, se toman la sopa, porque sacan las fotos de los abuelitos y ponen la comida del otro día, ay, el abuelito vino y se comió el pedazo de chicharrón. Pues claro, pues un demonio vino y se lo comió. Entonces, tan así es que en las poblaciones indígenas los espíritus incubos y sucubos hacen manifestación y embarazan aún a las indígenas. Entonces los muertos visitan, se abre el mundo de los muertos y visitan al mundo de los vivos. Bueno, no quiero andar mucho en eso.
Lo que quiero hablar es que en todo México se come pan de muertos. Entonces, en noviembre, en todas las pastelerías y panaderías, le dan a uno pan de muerto, pan de muerto, pan de muertos, pan de muerto. Entonces, es muy común el pan de muertos. Entonces, si tú eres evangélico tradicional, pues también comes pan de muerto, porque no entiendes qué significa eso de pan de muerto, porque eres un evangélico tradicional o un católico tradicional. Entonces, bueno, así viene la cosa. Se va hasta, inclusive hasta diciembre, y luego aparece, empezando enero, la rosca de Reyes. La rosca de Reyes es algo que se da el 6 de enero, no se celebra como festivo, sino en todas partes, todo el mundo compra la rosca de Reyes. Es una rosca, es como esos panetones peruanos, no sé si los conoces, los panetones, unos panes peruanos que vienen como con cristales de frutas, ¿sí? Así como esponjosos. Entonces, entonces vienen unas roscas y se parte en 20 pedazos de rosca y salen 2 o 3 muñequitos de plástico. Al que le sale el 6 de enero el muñequito de plástico que le salió el niño Dios, tiene que invitar a todos a comer tacos el 2 de febrero, que es el día de la Reina del Cielo, de la Reina de las Candelas, en la vocación de la Virgen de la Candelaria, pero es la Reina del Cielo Candelas, versión Candelas. Guadalupe. Bueno, entonces, eso hay en varias vocaciones, porque está la de los rayos, bueno, es un tema ahí, otro tema. Ese tema es el antecesor de todos los carnavales de febrero. O sea, entonces, lo que yo veo es la comida se vuelve comida religiosa. Sí. Estamos en Yucatán y aquí pues existió en Mesoamérica la cultura maya. En este momento hay gente que habla maya, pero la comida maya desapareció. Y uno dice, pero ¿cómo desapareció la comida maya? Entonces la comida no es maya, no. Toda la comida maya, dicen los investigadores, era religiosa. O sea, toda la comida maya estaba entregada a los ídolos. Vino un obispo católico que acabó con todas esas tradiciones. Ese obispo católico fue un reformador que Dios envió para destruir todo ese mundo de tinieblas. O sea, Dios utilizó ese obispo católico que vino y hizo ese daño arqueológico y ese daño cultural, pero fue un reformador, ¿sí? Un Calvino, pues, que vino disfrazado de obispo católico, hizo una reforma violentísima y eso habían como 3 millones de dioses, a tal momento que quemó todos esos manuscritos y no quedaron sino como 50 dioses, de los cuales solamente se conocen como 20, con nombre, los otros son por letras. Entonces, ese reformador que Dios trajo, que yo digo que Dios lo trajo, un obispo católico acabó con todo, hasta lo juzgaron y lo llevaron preso y lo destituyeron y bueno, en fin, porque hizo una limpieza muy violenta, o sea, haga de cuenta como un macabeo, ¿no? Yo digo que Dios metió las manos ahí porque destruyó completamente el sistema religioso, pero lo que quiero decir con todo este comentario histórico, arqueológico, geográfico, es que toda la comida era religiosa, toda la comida era religiosa, como Verbi Gracia hoy en la India. A cada semilla, a cada árbol, a cada hoja lo adoraban con el nombre de un dios. Hoy en día no, pues está el árbol y lo tumban y no saben ni siquiera cómo llama el árbol, ni le van a pedir permiso si lo pueden comer o no. ¿Sí? Entonces, pero en ese tiempo era como en la India, se adoraba de una manera eh, la naturaleza al extremo. Y la naturaleza, los demonios pues aprovechaban en la fiesta, entonces era pura mesa de demonios. Ahora, chévere lo que cuentas de Venezuela y chévere lo que yo estoy contando de México, porque nos da un contexto histórico, pero te cuento que hasta hoy encontré el contexto de cómo el apóstol Pablo estaba hablando de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, y la clave está en el versículo 8, en el 18, que dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ahí está la clave del pasaje. ¿Cómo le parece que se refiere al pasaje que está el número 25? El número 25, el pueblo de Israel llegó a un poblado en frontera con un pueblo madianita.
Y entonces comenzaron, las madianitas eran tan hermosas y eran tan fáciles que los israelitas empezaron a fornicar con las madianitas. Ese día, pues cayeron 23,000. 23,000. Yo le decía en el video que quedó con mi amigo, eh, eh, Noelman. con mi Noelman. amigo Noelman se llama. Nuelman, Sí, Nuelman González, sí. ya no me lo he memorizado, que grabamos, que está en los canales el día de ayer. ¿Cómo le parece que lo que sucedió allí fue que estos madianitas adoraban a Baal Peor? Baal Peor es uno de los tantos Baales, pero Baal Peor significa el dios de los excrementos. Hay un dios en la India que es el dios de los excrementos, o sea, el dios de, ya, excrementos, no necesito Sí, sí, traducción. sí, sí. Entonces, ese dios de los excrementos es el que soporta todo ese sistema de inmundicia sexual. Fue el pasaje donde el sacerdote Finés, hijo de Aarón, sacó una lanza, Dios había Ajá. traído una plaga, y clavó y tiró la lanza y mató a un príncipe o un destacado guerrero de Simeón que iba con la hija de un jefe tribal madianita y los mató a los dos con una lanza. Sí, Todos estaban llorando porque habían muerto 23,000, estaban llorando, y llega este guerrero feliz, con tal vez esto entonado a medios tragos con su princesa Madianita, entrando feliz a presentarle a la princesa Madianita, presentarle la familia, y lo que recibió fue, pero ¿cómo Finés hizo un acto de justicia que Dios lo consideró un acto de justicia que lo tuvo en cuenta para Finés, y Dios detuvo la plaga? Es decir, sí, es lo que llamamos un intercesor, ojo, intercesor, o sea, alguien que se paró y paró la plaga, un intercesor interceptor, es decir, paró la ira de Dios, sí, interceptó la ira de Dios, intercesor interceptor, paró la ira sí, de Dios, se detuvo la plaga. Pero aquí, en este contexto de Primera Corintios, estamos hablando de la mesa de los demonios de Baal Peor. Entonces, ese sistema de inmundicia que se estaba moviendo, nosotros no podemos sentar y decir, vamos a tomar aquí de la cena del Señor, el pan y el vino, y nos comemos a Cristo. ¿Sí? Nos comemos a Cristo. Es decir, estamos comiendo pan y tomando vino, pero estamos sí, en el ámbito espiritual, estamos comiendo a Cristo. ¿Es sí, correcto, Mirta? sí, Ahora, correcto. los que se sientan en la mesa de los demonios están comiendo son los excrementos de Baal Peor. ¿Te imaginas? Ni siquiera se están comiendo a Baal Peor, porque la mesa del Señor nos comemos al Señor. En la mesa de los demonios se comen los excrementos de los demonios. Imagínense la gente que se sienta a fornicar, a adulterar, a mentir. Están degustando los excrementos de los demonios. Imagínense los demonios cómo se burlarán del adúltero, del fornicario. ¿Te lo puedes imaginar? Terrible, sí, terrible. Ahora, que alguien me diga, ay, Pastor William, es que yo no puedo dejar de fornicar. Eres hermano, tranquilícese. ¿Cómo así que no puede fornicar? No, es que me gusta mucho, es que el sexo causa adicción. Bueno, algún tema. Es que me enredé, me enlacé, mi alma quedó cautiva. Bueno, porque ahorita tenemos gente dentro de la reforma que peca, ¿no? Es que caí en una Sí, zona de cautividad, yo solo me puedo salir. O sea, ya hasta saben más que uno. sí, Entonces, desde cautividad, y ya se han leído todos los libros, se han visto todo. Entonces, no, es que esto es una iniquidad que traigo. O sea, ya se autodiagnostican, ¿no? Mirta. Entonces, sí, digo, hay una cosa que se llama voluntad, mis queridos amigos de Café y Oración. Una cosa que se llama voluntad. sí, Y es un asunto de olor. Y lo que tú te comes en la mesa del Señor. En la mesa del Señor, pues degustamos los manjares del Señor, sus riquezas inescrutables, tantas delicias, tantos manjares, entre ellos el principal manjar es que podemos comer en nuestro espíritu, nutrirnos del espíritu de Cristo. O sea, sencillo, nuestro espíritu está comiendo más de Cristo, luego tenemos una llenura de Cristo. No lo procesen mucho porque si no la cabeza se le va a explotar.
¿sí? No es que estemos siendo antropófagos, comiéndonos caníbalmente a grito por pedacitos, no. Nuestro espíritu se está nutriendo del Espíritu de Dios, nuestro espíritu está creciendo, estamos siendo más llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu del Padre, los 7 Espíritus de Dios, etcétera. Pero si la gente no es consciente de que se sienta a la mesa de los demonios a comer excrementos de los demonios, entonces, ¿cómo no va a tener voluntad una persona de decir no peco? ¿Por qué va a comer inmundicia, Mirta? Claro. ¿Será que no han entendido, no se les ha revelado, no se les ha iluminado la mesa de los demonios? No, eso es sin duda. Eso es sin duda. O sea, porque una persona, o sea, imagínense si los excrementos del ser humano son eh, pestíferos, pues, o sea, maloliente. ¿Cómo será el de un demonio? Que debe ser 10.500 veces peor de horrible, o sea, más fétido, más podrido, más. O Y sea, el fornicario y el borracho y el adúltero y el mentiroso, creyendo que no, qué felicidad, qué libertad comiendo excrementos. Imagínense la libertad, esa es una esclavitud, pero completamente de las claro, tinieblas, ¿no? Terrible. sí, completamente. Sí, es Bueno, pasemos triste al siguiente también. bloque, al último bloque que está entre el 23 y el 33, Mirta, de primera carta a los Corintios, capítulo 10. Lo lícito y lo conveniente. Dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Siempre, siempre desde que yo vi esto, siempre debemos preguntarnos, ¿esto me edifica? ¿Edifica mi espíritu? ¿Es bueno para mi espíritu, para mí? Debemos hacernos esa pregunta, si nos edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y queréis ir, lo pone aquí, y queréis ir, comed todo lo que os ponga delante, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Ahí la versión de Mirta diría, y usted mejor pregúntale primero al Espíritu Santo si él quiere que usted vaya a comer a la casa de un incrédulo. Pero bueno, aquí Pablo dice, si un incrédulo lo invita y usted quiere ir, coma todo lo que le ponga delante, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Pero si alguno os dice, esto es de lo sacrificado, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y de la conciencia. Pero conciencia digo, no de la tuya propia, sino de la ajena, o sea, de la persona que lo preguntó. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? Y si yo participo con gratitud, ¿por qué soy censurado por aquello que yo doy gracias? Sí, pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No ofendáis ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esto es muy interesante porque hay una disyuntiva, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento, que los animales puros, los impuros, eso es otro tema. Pero aquí se está hablando de lo sacrificado a los ídolos, de lo que veníamos hablando. O sea, nosotros si nos invita un incrédulo a comer y queremos ir, o sea, mi alma quiere ir, dice, vaya y coma, pero no pregunte y procure no enterarse si eso fue sacrificado a los ídolos o no. No por usted porque el ídolo sea algo, sino por la conciencia del otro. Y todo lo hace, esto lo hace como por amor al otro, como para que el otro no te juzgue y no te señale y no vaya a pecar por tu fortaleza. Así lo entiendo yo. O sea, que por tu fe no sea juzgado el otro en su falta de fe. Nosotros tuvimos en Colombia un presidente llamado Ernesto Samper entre el año 90 y los años 90, creo que 94 98. Y en Bogotá hay mucha fritanguería, o sea,
fritanguería de las vísceras de la res o del cerdo, ¿sí? Con papita y otras cosas. Entonces, a él le gustaba comer rellena o lo que llaman morcilla, que es Ujú, esto, la tripa, y la llenan con arroz, algunas especies y la sangre del animal, ¿no? ujú, Entonces a él le gustaba eso y él decía, nunca, es decir, cuando coman la morcilla, disfrútala, pero nunca pida ver dónde la preparan, porque si pides ver dónde la preparan, nunca más volverás a comer morcilla, porque son sitios sucios, llenos de moscas, etcétera, etcétera. Entonces, me hizo recordar esa anécdota cultural del... Aquí tiene que ver mucho con el sistema de creencias, ¿no? sí. Porque en esto, eh, dentro del mundo profético de reforma, hay gente que considera pecado, por ejemplo, tomar Coca-Cola, porque él les ha puesto la restricción de la Coca-Cola. La Coca, sí, para que no me vayan a violentar el canal. Ujú, Co, la, entonces, ujú, eh, si la persona cree que es pecado, pues le va a hacer, le es pecado porque su sistema de convicciones dice eso. Pero si su sistema de creencias dice que no, pues no le pasa nada. Entonces, tiene que ver mucho la coherencia entre lo que uno cree y lo que uno hace, sí. porque eso escapa a los mandamientos de Dios. Esos son sistemas de convicciones de nosotros. Ahora, eh, si hay un versículo del cual se ha abusado y se ha mal utilizado, es el 23. Ujú, Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Qué versículo tan mal utilizado y tan sacado de contexto. He escuchado mucha gente por malos caminos diciendo que todo es lícito, aunque no todo le conviene. De ese versículo se ha pegado mucha gente para hacer tontería y media, ¿sí? sí, Licor, drogas. No, es que sí. es decir, me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, y entonces luego viene con lo siguiente, ¿no? Con otro que dice, es que las cosas en exceso son dañinas. Entonces, es como si fumar marihuana en exceso es dañino, pero fumar poquita marihuana, pues no es No. dañino, ¿no? Porque no es en exceso, porque es medicinal. Entonces, es lícito, pero no le conviene. Entonces, hacen de ese versículo una filosofía y viene un principio magisterial en la escritura que dice, todo texto sacado de contexto es un pretexto. Sí. Un texto que se saca de contexto, porque si uno toma el versiculito y lo saca del contexto, pues ya lo convirtió en un pretexto para cometer un pecado, una fechoría, una transgresión, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. He escuchado testimonios de pastores amigos que han tenido problemas de moralidad con su gente. Y no, pastor, es que aquí dice que me es lícito, pero no me conviene. Entonces, pues yo lo hice porque era lícito. Entonces, se justifica mucho el pecado en el mundo evangélico con este primera carta de los Corintios 10:23. Me parece que es una irresponsabilidad pegarse de un versículo sin ver Sí, el contexto. Si uno ve sí. todo el contexto que es la mesa del Señor y los demonios, uno dice, es que no tengo dónde perderme, o estoy en la mesa del Señor o estoy en la mesa de los demonios. Y Pero sí. siempre aparece el hermanito carnal, el hermanito inmaduro que pregunta, ¿dónde dice en la Biblia que no fumemos cigarrillo? ¿Dónde dice en la Biblia que no me puedo tomar sino hasta 3 cervezas? Entonces comienzan a aparecer esos hermanitos carnales, esos hermanos carnales, esos niños débiles en la fe que sabotean y que contaminan y que causan disensiones, que causan contiendas algunos, saboteando y corrompiendo las buenas costumbres. Entonces, sencillo, o estás en la mesa del Señor o estás en la mesa de los demonios. Si en la mesa del Señor sirven el cachito de marihuana, pues fúmeselo, ¿sí? Pero si no le sirven el cachito de marihuana a la mesa del Señor, pues no se lo fume, no tiene que decir en la Biblia, ¿sí? Me Claro. estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces, porque a veces los infantiles, los inmaduros y los pervertidos, y bueno, los ignorantes también, o los eternos infantes, los que nunca crecen, están siempre saboteando con este tipo de versículos, tratando de justificar sus malas acciones, su no conversión completa, pero tampoco se salen, tampoco se van, tampoco enderezan sus caminos, sino están ahí perturbando, ¿no? Los tibios. Perturbando, contaminando con sus
con sus comportamientos infantiles contaminando el cuerpo. Inmaduro. Ese Sí. versículo lo he visto muy mal utilizado. Yo no sé si usted lo ha visto mal utilizado, Mirta. No, realmente sí sé de gente que lo utiliza para, pero eso es el que quiere. O sea, de verdad que el que sepa leer y entienda lo que lee, pues no tiene cómo escarrilarse, porque, o sea, el que quiera entender, o sea, la gente entiende lo que quiere entender, pero aquí está claro. Más claro, échele agua. Aquí en la versión de Palabra de Dios para Todos dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. No todo es bueno. Podrá estar permitido, pero no es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Cuando a ti te dicen que no es bueno y no es beneficioso, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, no hay, ahí no hay, a mí no me entra la duda por ningún lado ahí. O sea, si una persona que es diabética, que se quiere tomar 3 litros de refresco porque le parece bueno, porque le gusta, porque a su paladar le gusta, pues sabe que tiene que cargar con una consecuencia. No puede pedirle a Dios un milagro de sanidad porque te estás haciendo lo que no tienes que hacer. Que te lo permite tu estómago porque te entra así, pero la conciencia no. Y lo que te han dicho que te hace daño, ¿por qué lo vas a consumir? O sea, por poner un ejemplo. Si citaste el tema de conciencia, todos tenemos una conciencia y nos comportamos de acuerdo a nuestra conciencia, no a la conciencia ajena, pero sin embargo hay un principio de amor cuando el apóstol dice en el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Es decir, ahí ya no va el conocimiento, ni va su conciencia, radicalmente su conciencia, sino que por temas de amor, por temas de que aspira a que no ser piedra de tropiezo para que la gente entre por la puerta de la salvación, entonces desiste, aún calmando su conciencia, ¿sí? No por la conciencia ajena, sino por el amor que tiene a los que son creyentes que están empezando el camino, ¿sí? Entonces ahí lo que vemos es un asunto de amor, de amor. Uno puede comportarse situacionalmente por amor, ¿sí? Si ve que por consumir un alimento, una bebida, está ofendiendo a una persona, pues no lo hace por amor. O sea, mi Sí, conciencia me dice que no está mal, pero no vamos a hacer una guerra de conciencia ni una pelea de conciencia, porque claro. lastimamos al que está empezando en el camino del Señor. Entonces, no hay necesidad de crear contiendas ni crear debates. Simplemente no lo hacemos, pero ya una vez este personaje nuevo, creyente, no esté en el radar, pues yo puedo comportarme de una manera diferente en comidas y bebidas, ¿no? Es un tema como de no lastimar al otro, Sí, aunque mi conciencia me lo diga, no es que uno diga, ah, no, mi conciencia dice esto y te lastimo. No, espérate. no, Tú tienes tu conciencia, no te mueves por conciencias ajenas, pero hágalo por amor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de todas maneras en que esto de comidas y bebidas no sea un problema de lastimar a los demás, porque aún, ojo, aún haciendo cosas buenas y provechosas, si lastimamos a los demás, no estamos trabajando en el amor de Cristo, sino estamos trabajando es con una religión, con un claro, legalismo. Si no está el amor exacto. presente, si no está el espíritu presente, ¿qué es lo que hay? Legalismo. Religión, Y la religión, pues, esto, sí, por tratar de hacer algo bueno, es la religión. claro, ¿Sí? Tratar de hacer algo bueno lo hace la religión. Entonces, pero no se trata de tratar de hacer algo bueno, sino de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la hacemos también de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de revelación. Hasta hoy, Mirta, confieso que no había relacionado este pasaje de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, no lo había relacionado con el evento que pasó allí en el pueblo de Israel en número 25, como lo narra Primera de Corintios 18. Hasta hoy me vengo a hacer el clic de este personaje Baal Peor y yo digo, Dios mío, después de hoy, pues, es decir, cambio. cada vez voy a tener más cuidado
no solamente para mí, sino para advertirle a los que están a mi alrededor de qué trata la mesa del Señor y qué trata la mesa de los demonios. Amén. Sí, de verdad que yo tampoco lo había relacionado. No, es muy bueno estas ayudas que muestra la Biblia, las citas, y que de verdad que uno las vea, porque yo la había visto antes, pero nunca me había tomado el tiempo de ver qué significaba ese circulito ahí y tomarme el tiempo de ir a leer a número 25 y relacionarlo con esto. O sea, no. Eso es lo bueno de leer la Biblia una y otra vez. Ahora, yo he escuchado 500 enseñanzas y oraciones sobre cuando se va a tomar la cena del Señor y te confieso, nunca he escuchado a nadie celebrando la cena del Señor explicar este pasaje de Baal Peor, de Madián, de número 25, de la mesa de los demonios. Nunca, 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 nunca lo aprendí de nadie. Es decir, hasta hoy, escudriñando la palabra, pude encontrar esta conexión, Mirta. Nunca lo había escuchado en mi vida, de toda una vida, desde haber escuchado durante 45 años, ser asistente a escuchar prédicas semanales. Nunca lo había escuchado, esa conexión con la mesa de Baal Peor. En Sí, fin, la palabra nos nutre, nos alimenta. Miren las ventajas de escudriñar la palabra. Claro, los amigos de Café y Oración, pues les pedimos es que lean la Biblia, que la escudriñen. Esta es una ayuda muy especial para los que están cocinando, para los que están haciendo oficios domésticos, para los que están haciendo la gimnasia, para los que están yendo en el metro de la Ciudad de México, en el metro de Medellín. Qué bonito, mientras van en el metro, pues escuchan a través de Facebook o a través de YouTube esto que estamos compartiendo, pero tiene que sacar tiempo con Dios sí, y escudriñar su palabra, meditarla, procesarla, meditarla. Y al principio puede que, como dijo Mirta, no sé, en algún momento habló sobre como que algo no lo había entendido. Entonces al principio pues puede que no lo entienda, pero tranquilo. En la sí, siguiente, porque la palabra limpia, 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 luego nutre, nutre, fortalece, o sea, la palabra no vuelve vacía. Como que necesitamos muchas veces, ¿ha jugado Monopolio? sí, Juego Monopolio, entonces como darle una vuelta a Monopolio es como leer la Biblia. sí, Entonces tú te enriqueces es cuando le has dado 20 veces la vuelta a Monopolio, tú te claro. enriqueces espiritualmente cuando le has dado 20 veces la vuelta a la Biblia, es decir, sin ser Sí, teólogo, sin ser filósofo, porque el espíritu, tú tienes el espíritu dentro de ti, entonces el espíritu, viendo ese anhelo, esa honestidad tuya, esa búsqueda, pues el espíritu te va a soltar perlitas, ¿no? sí, Te va a soltar sabiduría. Si los 7 espíritus de Dios están en tu vida, pues ahora, no estoy en contra de los amigos que estudian filosofía. Tengo amigos filósofos muy queridos y tengo amigos teólogos muy queridos, llenos del Espíritu Santo. No estoy en contra de eso. Lo que quiero decir es que la palabra te nutre en la medida en que tú la abordes. Entonces, a la siguiente vez que volvamos a ver Primera de Corintios 10, seguramente que el Señor nos va a mostrar otros detalles, otros aspectos, otros sí. asuntos. Sí, y ahí vamos creciendo, ahí vamos Él, creciendo. Lo importante es que crezcamos él nos todos los días sorprende. crezcamos, crezcamos, edifiquemos, edifiquemos, edifiquemos. Amén. Hay algo que no nos edifica. Yo he discutido mucho sobre todo con equipos de intercesión en todos estos años. Les digo, bueno, ustedes son especialistas en destruir. Destruyen, tumban, destruyen columnas, destruyen. Digo, bueno, ya, dejen de destruir. ¿Qué han edificado? Los Claro, intercesores, ¿cómo así? Es que hay que edificar algo. Claro, es que lo apostólico es edificar. Puede ser que eso de la guerra espiritual sea destruir, pero a ver, no te vas a pasar toda la vida en guerra, o sea, llegará el momento como en que vas a decir como Caleb a los 85 años, bueno, yo ya quiero mi tierra, o sea, ya me quiero ir a conquista. descansar a mi tierrita, es decir, si me necesitan para la guerra me llaman, pero mientras tanto déjenme descansar, la herencia de Dios. Entonces llega un momento donde uno dice, vea, ya, pues la verdad es que yo ya pagué servicio militar en guerra espiritual. Al principio fue obligatorio, fui sin entender, luego ya me hice un oficial de los ejércitos de Dios, pero llega el momento donde dice, ya no, sí, yo entiendo el tema de la guerra, pero necesito edificar. Entonces,
esos cuestionamientos que le hago a mis amigos, claro, esos tienen que ser intercesores maduros, porque el intercesor junior no me va a entender, el intercesor iniciante no me va a entender. Entonces el intercesor junior le digo, oye, por qué no te pasas a edificar? ¿Por qué no edificas? Porque se trata de construir. Entonces utilizar la oración o la intercesión para construir, o la relación con Dios para construir. Ahí tiene que ver mucho con los ancianos. Los ancianos interceden, pero los ancianos también construyen, ¿no? La Ujú. figura del anciano es intercede, pero también construye. Intercede, pero también soluciona los problemas de hambre en la comunidad. O sea, no, no, yo soy intercesor y no sé si la gente está aguantando hambre o no. Entonces me parece como una función muy parcial, muy Sí, cerrada. La función del anciano me parece más global porque dice, sí, estoy pendiente de la guerra, pero también estoy pendiente de los huérfanos, pero también estoy pendiente de lo que se va a construir. O sea, el anciano de ciudad me ofrece figuras de adorador, de intercesor, de gobernante. O sea, me parece una figura mucho más integral que dedicarse uno única y exclusivamente a la guerra de por sí todo el tiempo, ¿no? claro. Si no, se va a conseguir solo ruinas en la ciudad. Ya no le queda más nada porque todo está. Bueno, ¿A esperamos que dónde alguno vamos que a esté vivir? escuchando, esperamos que este mensaje le esté llegando a alguno, ¿sí? Alguno que le esté siendo de beneficio. No lo decimos con ningún ánimo de dañar Estoy ni de buscando una lastimar. confirmación o algo que le haya preguntado al padre, Señor, ¿será que Sí, hasta aquí o cómo hacemos? sí, 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 porque hay algo más allá. sí, sí, sí. Y lo digo por experiencia propia, porque una vez el señor me dijo, William, ¿qué estás haciendo? No, señor, voy para esta movilización. Es que mi cobertura me dijo que tenía que ir a la movilización. Segunda vez, Espíritu Santo. William, ¿para dónde vas? Señor, pues tú sabes que es conveniente que yo esté en la movilización, porque no sé. Tercera vez, William, ¿para dónde vas? Señor, no sé, no sé para dónde, no sé por qué voy. Y como tengo cobertura y mi cobertura dice que tengo que ir, entonces, me dice, ¿y quién te mandó? ¿Acaso yo te mandé? Sí. No, pero Señor, yo soy parte de tu cuerpo, la iglesia está unida, yo tengo una cobertura espiritual, mi cobertura dice que tengo que participar en movilizaciones de este tamaño. Me dice, ¿y quién te dijo que yo te estoy enviando a esa movilización? Es que mi cobertura dice que el que esté con él tiene que estar en la movilización, por lo menos en una movilización al año. El Espíritu Santo como que, Entonces, eso me sucedió y eso fue plop a un guerrero que participó en tantas guerras, y tantas batallas, de que le diga eso el Señor y quién te mandó. Eso lo deja uno, Eso está como Pedro me ama. Señor, sabes que te amo. no, Me acordé de eso. y después lo que me dijo es, ¿y acaso no sabes que yo soy tu cobertura? Y yo, Señor, pero es que yo no quiero aparecer como un independiente. Van a creer que soy rebelde, ¿sí? ¿Y acaso yo Mm, no soy tu cobertura? Entonces, ¿por qué no me preguntas a mí primero? Entonces volvemos al mismo problema de la Iglesia Católica cuando se adueñó en el siglo cuarto por allá de la religión, que pusieron siempre un intermediario entre Dios y el ujú. pueblo. Y el pensamiento griego estableció el pueblo, los religiosos y Dios. Entonces lo mismo hoy en día. La Sí. cobertura es el que tiene contacto con Dios y los demás hacen lo que dice la cobertura. Entonces el Espíritu Santo, pin, 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 pin. ¿Por qué no consultas conmigo? Entonces estás en lo mismo. O sea, Señor, Dios tanto poderoso, ¿de qué estamos hablando? Señor, perdóname. Entonces, claro, esas son cosas que pasan. Entonces, finalmente el Señor lo que me dijo es, necesito que tengas una persona a la cual rendirle cuentas, que te pueda revisar, examinar, que tú le des autoridad para que te corrija, pero no para que te dé permiso. Sí. Gracias, Señor. Entonces, también sé que son etapas, ¿no? También no lo quiero poner como una ley, sino también sé que son etapas donde el Señor lo va llevando a uno por estadios, por temporadas. Entonces, estoy en la etapa de que soy parte del cuerpo, pero,
pero mi autoridad es para rendirle cuentas, no para pedirle permiso. Le pido permiso al Espíritu Santo, mi autoridad es para rendirle cuentas y para entregarle mis diezmos, ¿sí? Claro. Y para rendirle cuentas, no para pedirle permiso. No, ahora no aplica, o sea, no siga mi consejo, no le estoy diciendo como el apóstol Pablo, que dijo como en 3 veces en varias cartas, o sea, imitad mi ejemplo, no, no estoy diciendo que siga mi ejemplo, estoy contando mi experiencia, no le Claro. estoy diciendo imíteme a mí, estoy diciendo por en qué época ando, entonces, Van a decir, el pastor Will está emancipando al pueblo. no, 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 no estoy diciendo que me imiten a mí, estoy No, no, diciendo no. que es por la época en que yo estoy pasando. Claro. ¿Qué tal que el Señor mañana me diga, ya no eres peritoneo, ya no sirves de enlace entre los diferentes órganos, venga porque quiero que te asocies con este órgano y que hagas parte dentro de este órgano? Entonces, son etapas por las que el Señor lo lleva a uno. He tenido ya mucha información de las etapas por las que pasa uno. Y bueno, volviendo al tema de lo que estamos hablando, que tiene que ver con comidas, volvemos al punto, ¿no? Relacionamiento sí, para los que trabajan en ventas, comerciales, porque no estamos en un mundo, relacionamiento sí, comunión no. Ujú. Relacionamiento sí, comunión no. Y quiero contar algo que lo iba a contar ayer cuando conversamos con tu esposo, pero el tiempo no nos dio. Aquí creo que tengo algunos minutos de tiempo, porque hablamos de los carnavales y todo eso. Sí. Hablamos de los carnavales y de todas estas cosas de inmundicia que se hace. Entonces, estaba en la ciudad de Bogotá y murió en un accidente, no, murió por enfermedad, creo que de cirrosis del hígado, uno de mis cuñados, ya mayor, mi esposa es de las menores. Cirrosis, creo, no sé si estoy bien. Es posible que me esté equivocando. Le pido excusas a mi esposa si me estoy equivocando. Entonces murió en la ciudad de Ibagué. Ibagué está como a 200 kilómetros de Bogotá. Yo le pregunté, entonces, pues, es natural que si muere un ser querido, pues uno acompañe. Pues ahí tenemos palabras de estar con los que sufren, estar con los que lloran. Pero yo estaba en un tiempo donde el Espíritu Santo me había dicho que todo lo que yo fuera a hacer le pidiera permiso a él. Entonces yo estaba en esa época, entonces yo le dije, yo me fui para mi cuarto y le dije, Espíritu Santo, ¿puedo ir o no puedo ir? Y me dice, no me gustaría que fueras. El Espíritu Santo es mi esposa, ella va a tener que ir, yo cómo la voy a dejar sola. No me gustaría que fueras, no me gustaría que fueras. Espíritu Santo, no quiero contristarte, no te quiero desobedecer, ¿sí? Mm, pero ¿cómo le hago? Porque, sí, ¿cómo le hago? Mi esposa va a estar 2 días, va a estar llorando, va a ir a la funeraria, a la sala de velación, va a ir seguramente al cementerio, va a estar la familia de ella, ¿sí? Yo no estaba pensando, perdón, la familia de mi esposa, no estaba pensando en la familia de mi esposa, estaba pensando en mi esposa, ¿sí? Ujú. De acompañarla, pues es que es mi esposa, la amo profundamente y como no acompañarla en un momento de tristeza y dolor. Coincidía que el velorio de mi cuñado coincidía con que era en un festival folclórico colombiano que se celebra en la ciudad de Ibagué en los meses de junio, se llaman las fiestas del San Juan, y se Ujú. juntan con otros municipios cercanos, el Espinal, el municipio de Neiva, la ciudad de Neiva, que se llama las fiestas de San Pedro. Eso es a finales de junio, entre el 20 y 30 de junio aproximadamente. Entonces se celebran eh, bailes típicos, corrida de caballos, exposiciones de animales, comidas típicas, como un ambiente como distensionado, se come bien, la gente es amable, chévere. El Espíritu Santo me dijo, no me gustaría que fueras, por lo que vas a ver. Entonces, cuando llego yo a Ibagué, el Espíritu Santo me dice, vas a ver lo que pasa en las fiestas. Entonces, se me abre el mundo espiritual y haz de Ujú. cuenta que por cada, entonces la gente a través de la avenida principal, que es la avenida Quinta, se hacen para ver las reinas de belleza, las comparsas, los grupos que van bailando, bueno. Entonces, te lo digo, Mirta, y los que me están escuchando, habría más demonios que personas. Uh,
Entonces yo decía, sí, más demonios que personas. Y me miraban y se reían de mí, se burlaban. Y yo estaba con mi esposa, pero estaba con mi esposa, con los familiares. Justamente la funeraria daba en un edificio, son varios pisos, y desde ahí se ve, desde los balcones de la funeraria o las salas de velación, se ve el desfile del Festival Folclórico. Sí. Bueno, claro, porque la ciudad se tranca por tantos desfiles, habíamos dejado el vehículo como a 2 cuadras. Entonces tuvimos que movilizarnos. Entonces pasamos por la calle 39, carrera quinta, pasamos por las instalaciones del templo donde mi esposa y yo nos casamos, la ceremonia religiosa. Ujú. Y entonces vi una fila de gente a las 2 de la tarde haciendo fila y pagaban el equivalente a $1 por entrar al servicio de sanitario. Entonces yo veía a los demonios que se burlaban y me decían, ahí te casaste, mire, el pastor está haciendo plata con el festival folclórico, me decían los demonios, el pastor está haciendo plata con el festival folclórico. Entonces yo me acerqué a los baños y ahí había un funcionario de la congregación cobrando la entrada, ¿sí? Ay, A impresionante. los sanitarios de la congregación, aprovechando que no hay baños públicos en la zona para cobrar. Entonces dije yo, bueno, voy a llamar a un amigo para saludarlo. Entonces le digo, hola, fulanito, ¿dónde estás? Dice, no, aquí estamos en la iglesia. Y yo, ¿están en la iglesia? Sí, estamos celebrando el folclorito. A ¿Qué ver, es ¿qué eso? significa el folclorito? No, que todos los niños en la escuela dominical están haciendo bailes típicos en el folclorito de la iglesia. Aquí estamos celebrando el folclorito. Digo yo, Dios mío. Le digo, a ver, y solamente en la iglesia. Dice, no, aquí todas las iglesias, aquí todas las iglesias celebran el folclorito. Yo digo, ¿de qué estamos hablando? La iglesia Sí, evangélica metida en eso. Pero Mirta, yo años atrás, teniendo un cargo muy alto en la empresa más importante de Ibagué y del Tolima, teniendo un cargo importante, siendo presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, varios años en ese departamento, te cuento que yo fui jurado y nuestra empresa fue patrocinadora del Festival Folclórico Colombiano y eso hacía que nosotros fuéramos jurados en los reinados municipales, en los reinados departamentales y en los reinados nacionales. Y yo he participado de esos reinados porque la empresa en la que yo trabajaba patrocinaba el Festival Folclórico y yo como cristiano evangélico, líder de una iglesia evangélica, había sido jurado de esos reinados y yo había delegado en otros gerentes, directores, había delegado ciertas representaciones. Años después yo decía, Dios mío, qué vergüenza, uno de evangélico sí comete atrocidades sí, absurdas por no entender el mundo espiritual. sí, es Entonces, definitivo. entonces el Señor me estaba mostrando ahí la mesa de los demonios, la mesa de los demonios. Entonces, yo no es que no pueda sentarme en un restaurante, bar, donde, no, no, estamos hablando de que en ese momento, en esos sitios, se habían convertido en mesa de los demonios. Es decir, yo tenía que salirme de ahí, irme a otro lugar, dentro de una ciudad donde así fuera un restaurante o un restaurante bar o un restaurante de un inconverso, pues no estuvieran en ese mismo, porque es que tiene que ver con todo eso, ¿no? Con el mundo de Baal peor, con el dios de los excrementos, ¿no? Sí, Entonces, qué triste, y yo participé en eso y con lágrimas en los ojos yo tuve que pedirle perdón al Señor por haber participado de eso, pero mi pastor de esa época, cuando yo le dije, pastor, voy a asistir como jurado, me dijo, no, pues gloria a Dios, Dios lo puso en un lugar de eminencia, ¿sí? Eminencia porque está con el gobernador, con el alcalde, con los senadores, ¿no? Pues qué lugar de eminencia, ¿no? Dios, Participando de una fiesta a los demonios, ¿no? Baal, comida a los demonios. Baal es comida a los demonios. Entonces, en fin, hay mucho que hablar de todo esto. Y yo podría decir, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No, eso dice uno mientras no ve. El día que uno claro, ve, uno dice, la verdad es que no voy a participar de la mesa de los demonios. claro, claro, porque Dios, el Padre en su infinito amor y misericordia, pues
nos prende la luz y sí, y Y sí, el, y el Espíritu Santo me castigó porque no me cerró la percepción espiritual hasta que yo no salí de la ciudad, no me cerró la percepción espiritual. Yo ya no quiero ver más. Espíritu Santo me dijo, yo te dije que no vinieras acá ahora, ¿sí? Cuando salimos de la ciudad, yo ya no vi el mundo espiritual. Claro, cuando volvimos a Bogotá, yo le pregunto a mi esposa, pues mi esposa no vio nada, mi esposa estaba en su sufrimiento, con su familia, en sus lágrimas, con sus seres queridos, ella no vio ningún demonio, ella estaba en su cuento, ujú, y de alguna manera yo la protegí, ¿no? Yo la cuidé, la guardé, estuve atento para que no se me fuera a descompensar, en fin, la función que hace un esposo que ama a su esposa. Entonces, pero yo no, pero creo que en ese momento yo la hubiera lastimado, donde yo le hubiera dicho a ella, no, deja que los muertos muerto. entierren a los muertos, la hubiera lastimado. Sí, claro. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, venga, si vas a lastimar, o sea, mi conciencia decía que eran muertos, que iban a enterrar muertos. Eso me Ujú, decía mi conciencia. Pero más importante que mi conciencia, como dice el apóstol Pablo, es el amor. O sea, yo la acompañé a ella por claro. amor, ¿sí? No me estoy justificando, estoy diciendo de que no cambié mi conciencia ni mi sistema de creencias. Sufrí porque vi todo lo que vi. Yo no quería verlo, pero el Espíritu me hizo verlo, me obligó a verlo, pero bueno, qué cosas por las que el Señor nos pasa, por qué experiencias nos va. Entonces, cuando aparecen esos hermanitos carnales, esos hermanitos recién en el Evangelio que preguntan, ¿y dónde dice que fumar algo de marihuana o fumar un cigarrillito o media cajetillita es pecado? Entonces uno como que, otra vez me tocó un infantil, hablar con Eso un sí, infantil, o sea, ¿cómo le voy a compartir yo sabiduría a un inmaduro? Hablamos sabiduría entre los que entienden sabiduría, pero ¿cómo le vamos a compartir sabiduría a aquel que ignora o está principiando o es débil en la fe o está lastimado? No se puede hablar de sabiduría, ni se puede, entendiendo sabiduría como hablar de perlas, de madurez, ¿no? Que a veces en este programa hablamos cosas superficiales, pero también a veces soltamos cosas de madurez. sí. Sí, y es tan tremendo eso cuando las personas hemos tenido la conciencia cauterizada porque me ha pasado de personas muy cercanas, muy queridas que fuman cigarrillo. Y no hay forma de que entiendan que el cigarrillo les hace mal. O sea, no digamos que pecado, no, te hace mal. Y te explico, mira, te hace mal, te hace daño para la atención. Sí, sí, es que yo sé que es un veneno, pero no lo puedo dejar, me dicen. No lo puedo dejar. O sea, no puedo dejar de fumar. Sé que me hace daño, pero no lo puedo dejar. ¿Cómo haces tú con eso? O sea, ahí juega la voluntad. Ahí juega que no se le ha abierto el entendimiento de saber que se está agrediendo, que está consumiendo toxinas, venenos que le hacen daño al cuerpo, al templo. O sea, es fuerte. Sí, lo que yo puedo entender de eso es que los componentes del humo del cigarrillo generan tantos químicos que causan adicción y son adicciones muy fuertes. Sí. Entonces, lo que yo recomiendo es un acompañamiento, pues aparte de la administración, de la oración, de todo esto, es un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico, donde la adicción se vaya reduciendo progresivamente. Es decir, como el cuerpo pide por la adicción, porque son químicos muy agresivos que piden, es irla progresivamente. Es lo que yo recomiendo, ¿sí? Lo mismo cuando son medicamentos o gente que sale de la drogadicción. Sí, yo entiendo que hay milagros de gente que en un momento decidió no volverse a inyectar heroína y a partir del momento no consumió, pero también entiendo que pudieran haber clínicas o hospitales de sanidad progresiva donde se le ministre a la persona, se le vaya disminuyendo la dosis paulatinamente. Una persona con esquizofrenia, ¿cómo le saca uno legiones de demonios a una persona con esquizofrenia? Demora uno y salen por bloques de demonios y hay que dejar que la persona descanse, repose, tenerla ahí como en un sitio seguro donde ya no se lastime, como en una clínica, volverla a ministrar después, música, oración profética, administraciones, luego volverla a ministrar. Son procesos, ¿no? Yo creo que se Ujú. necesitan como medicina de reino progresiva también, o sea, porque
porque no todo mundo tiene esa fuerza de voluntad interior para poder tomar esas decisiones radicales. Sí creo que puede ayudar mucho, hay muchas herramientas proféticas, música de oración profética, aromas, aceites esenciales, administraciones, que el cuerpo descanse, de pronto medicamentos para que duerma, luego seguir con la administración. Eso lo digo por las administraciones con esquizofrénicos que para mí han sido complicadas, o también con las administraciones con gente que ha estado en la masonería, que me parece que eso no es de orar y ya. Los hombres pueden tener ataques, infartos, las mujeres pueden tener derrames, hemorragias muy grandes. Entonces, creo que hay ciertos tipos de administraciones que, que no se pueden hacer ni iglesia en casa, ni iglesia local, sino que la única manera es tener una clínica con salud de reino y que Dios Sí. nos provea de ministerios que seguramente tengan clínicas de salud de reino algún día y hasta que esas clínicas tengan el spa profético, donde seguramente le coloquen unas cremas que le sirvan para su beneficio, que los ángeles, los microángeles digan, ay, qué tan bonita esa fragancia y puedan ir a adornar y a limpiar esas células que se han descontaminado después de que la persona ha sufrido por alguna adicción, alguna droga, no sé. Entonces, creo que nos hace falta avanzar en eso y que Dios provea de ministerios de salud de reino, porque ahorita lo que tenemos son los extremos, ¿no? Entonces los extremos a veces tampoco, ¿sí? O te mueres o toma la decisión ya. Entonces creo que también creo que también se necesitan más ministerios porque creo que la multiforme sabiduría de Dios es muy extensa como para poner extremos. O te mueres o te mueres. O sea, espérate. Claro. Hay personas que necesitan ayuda. Entonces, no es que, sí, hay personas que necesitan ayuda. Es decir, y yo recomendaría, por ejemplo, que en esas instituciones de salud, si la persona es drogadicta, está adicta a la heroína, pues que le den heroína, pero se la vayan disminuyendo gradualmente hasta que su cuerpo no se lo pida, ¿sí? Hasta que los demonios se hayan ido, hasta que esté sanado emocionalmente. O sea, cosas progresivas. Es lo que yo soy más de la escuela de la salud de reino progresiva, que no la he visto todavía en el mundo, me la imagino. No la he visto, pero me la imagino. ¿Sí? Ujú. He visto decisiones de gente radical y Dios ha sido consecuente y lloran, se dan golpes contra las paredes porque no tienen su droga y seguramente después de varios días de darse golpes contra las paredes son sanadas. Pero también he tenido amigos, pastores de ministerios de misericordia donde tienen 200, 300 drogadictos y los niveles de eficiencia son muy bajos. La mayoría vuelven a recaer. Entonces, por eso hablo de la descontaminación progresiva, por aquellos indicadores de éxito, esos indicadores efectivos de cuánta gente realmente salió de las drogas, porque ¿de qué sirven esos ministerios de 200 drogadictos cuando 199 vuelven a las drogas? Es decir, se gasta mucho tiempo, dinero, administraciones y se pierde tiempo y de todo y no pasa nada, ¿sí? Porque hace falta llenar ciertos vacíos emocionales que a veces se subestiman, no todo ese espíritu, también son de emociones, educar esas Sí, emociones y la persona necesita reintegrarse en la sociedad. ¿A quién le da trabajo a una persona que demuestra en su cara que su cara ha sido consumida por la cocaína o por la droga? Es decir, el rostro de un drogadicto se conoce. Entonces, sí, hasta que no vuelva a estar así cachetoncito, rellenito, no le vuelven a dar trabajo en ninguna parte. de verdad. Entonces, hay cosas que necesita uno de reinserción a la sociedad, ¿sí? O sea, muchas sanidades, sanidad relacional, sanidad familiar, sanidad espiritual, sanidad física, etcétera, etcétera, sanidad económica. Creo que el Integral, tema de salud o de salvación, Yeshua de salvación, creo que es integral. Yo creo en una salud integral. integral, claro, completo. No falta nada. Bueno, Mirta, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero, si todo sale bien, que la otra semana nos acompañe en otro capítulo de Dedito. Que Bueno, Dios perfecto. que Dios la bendiga por su tiempo, que Dios le multiplique sus quehaceres, que el tiempo que ha Amén. dedicado al Señor, el Señor se lo retribuya con ventas más efectivas en su trabajo y ahí con Amén. el cuidado de su familia, que el Señor sea compasivo, misericordioso y conforme sus riquezas en gloria te provea de lo que necesitas para que
el destinar este tiempo no vaya a ser un problema, sino sea de bendición para muchas personas. Amén. Declaramos que, bueno, que sí, que sembramos y que recogemos. Él no es deudor de nadie. Bueno, amigos de Café y Bueno, Oración, nos vemos el día de mañana en Dedito, devocional diario para todos. No se lo pierda, invite a otros. Invite a otros. Gracias. Dios los bendiga. Dele me gusta, dele algún like, porque los algoritmos no entienden. Los algoritmos son bien brutos, bien brutos. Tienen que darle algo para que pueda recomendarle este programa a otras personas. Dios los bendiga. Dios les guarde.